el hermano desconocido de Caín y Abel, un hijo olvidado por la historia. La historia de la creación siempre ha estado envuelta en misterio, pero ¿realmente conocemos todos los detalles? Cuando hablamos de los primeros hijos de Adán y Eva, dos nombres vienen inmediatamente a la mente: Caín y Abel. Su conflicto culminó en el primer asesinato de la humanidad, dejando una marca imborrable en la narrativa bíblica. Pero, ¿y si esta historia estuviera incompleta? ¿Y si hubiera otro personaje perdido en el tiempo? Un hermano cuya existencia fue olvidada, o incluso borrada intencionalmente. Algunas tradiciones antiguas sugieren que Caín y Abel no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Existen textos que insinúan la presencia de un tercer hermano, cuya historia se ha mantenido oculta a lo largo del tiempo. Pero, ¿quién era él? ¿Y qué papel habría desempeñado en el destino de la humanidad? Para entender mejor este enigma, debemos analizar la llegada de Set, un nombre que muchos reconocen, pero cuyo verdadero significado pocos comprenden. Eso es exactamente lo que exploraremos ahora. ¿Fue Set solo un reemplazo, o la clave para descubrir un secreto aún mayor? Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos más misterios que no querrás perderte. Después del asesinato de Abel, la Biblia nos presenta a un nuevo hijo de Adán y Eva. Set aparece como un sustituto para llenar el vacío dejado por la pérdida de Abel. Sin embargo, hay algo curioso en este relato. En Génesis 4:25, Eva declara que Dios le concedió otro descendiente en lugar de Abel. Pero, ¿por qué esta mención directa solo después de la muerte de Abel? Es posible que Set ya existiera antes, pero su historia fuera reformulada para ocultar algo más profundo. Algunas interpretaciones sugieren que Set no fue simplemente un sustituto, sino un hermano que ya existía antes de la tragedia entre Caín y Abel. Si esto es cierto, ¿dónde estaba mientras se desarrollaba el destino de sus hermanos? Y aún más importante, ¿qué papel tuvo Set en la continuidad de la humanidad? Para encontrar pistas sobre este posible hermano perdido, debemos ir más allá de los textos canónicos y explorar fuentes que la tradición religiosa ha preferido ignorar. Y es ahí donde entran en juego los textos apócrifos y prohibidos. Muchas historias fueron excluidas de la Biblia tal como la conocemos hoy. Libros como el Libro de los Jubileos, el Libro de Enoc y otros textos apócrifos mencionan detalles que no aparecen en las escrituras tradicionales. Curiosamente, algunos de estos textos contienen información intrigante sobre los hijos de Adán y Eva. Por ejemplo, el Libro de los Jubileos sugiere que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos e hijas además de Caín, Abel y Set. Pero, ¿por qué sus historias fueron silenciadas? Si hubiera un tercer hermano involucrado en el conflicto entre Caín y Abel, su existencia podría cambiar radicalmente nuestra interpretación de la narrativa original. Otro detalle curioso es que, en algunas tradiciones gnósticas, Set es descrito como un ser de naturaleza especial, diferente de Caín y Abel. Esto plantea una pregunta clave. ¿Era realmente el tercer hijo, o solo una versión reformulada de un personaje aún más enigmático? Si existen pistas sobre este hermano perdido, ¿dónde podemos encontrarlas? La respuesta podría estar oculta en las propias líneas de las Escrituras. Los textos bíblicos están llenos de simbolismos y significados ocultos. A menudo, los nombres son omitidos, los personajes se mencionan brevemente, y eventos enteros se reducen a una sola frase. Pero, ¿y si, escondido entre estas líneas, hubiera un hijo perdido del que apenas se habla? Algunas interpretaciones sugieren que Génesis 5 esconde más de lo que revela. En el relato genealógico, hay lagunas que podrían indicar la existencia de descendientes cuyas historias fueron olvidadas o eliminadas deliberadamente. Y más aún, algunas tradiciones rabínicas mencionan a un hermano de Caín y Abel llamado Awan o Asura,
aunque se habla muy poco de él en los textos más conocidos. Pero si este hermano existió, ¿por qué su nombre fue borrado de la historia? ¿Qué representaba para los antiguos escribas? ¿Acaso su destino estuvo ligado al propio conflicto que resultó en la muerte de Abel? Para comprender mejor este enigma, debemos volver al punto de origen. ¿Fue el crimen de Caín un acto aislado o formaba parte de algo mucho más grande, un conflicto que involucraba a más de 2 hermanos? ¿Y tú, ya habías escuchado sobre estas teorías? Déjalo en los comentarios y conversemos. La historia de Caín y Abel es una de las más conocidas de la Biblia. Un hermano mata al otro por envidia y como resultado es marcado y maldito por Dios. Pero hay algo en esta narrativa que parece incompleto. ¿Qué motivó realmente el crimen? ¿Fue solo celos por la aceptación del sacrificio de Abel o había algo más? Si consideramos la posibilidad de que hubiera un tercer hermano involucrado, toda la dinámica de este conflicto cambia. Algunos textos sugieren que la rivalidad entre Caín y Abel no era solo espiritual, sino que también implicaba disputas familiares, territoriales e incluso una herencia divina. Y hay otro detalle intrigante. En la tradición judía se cree que tanto Caín como Abel tenían hermanas gemelas con quienes debían casarse para continuar la línea humana. ¿Podría este hermano perdido haber sido parte de este complejo entramado de alianzas? Si la existencia de un tercer hijo cambia la historia tal como la conocemos, entonces la pregunta más importante es, ¿qué pasó con sus descendientes? ¿Desapareció de la narrativa? ¿O su linaje fue borrado deliberadamente? Si Adán y Eva realmente tuvieron un tercer hijo, ¿por qué no se menciona a sus descendientes? En muchas culturas antiguas, los registros genealógicos eran fundamentales para establecer jerarquías y derechos sobre tierras y poderes espirituales. Entonces, si existió otra línea además de la de Caín y Set, ¿por qué no hay referencias a ella? Una posibilidad es que esta línea haya sido eliminada por razones religiosas o políticas. ¿Acaso este hermano representaba algo que iba en contra de las narrativas dominantes? O tal vez sus descendientes se mezclaron con otras civilizaciones antiguas, dando origen a leyendas y mitos que aún resuenan en la actualidad. Curiosamente, algunas tradiciones místicas hablan de pueblos misteriosos que habrían existido antes del diluvio y que poseían un conocimiento prohibido. ¿Podría esta línea olvidada tener alguna conexión con estos relatos? Para responder a esta pregunta, debemos ampliar nuestra búsqueda más allá de la Biblia. La respuesta podría estar oculta en mitologías y textos antiguos de diferentes partes del mundo. La idea de un hermano olvidado en la historia bíblica puede parecer sorprendente, pero no es un concepto único. Varias culturas antiguas relatan historias de hermanos rivales, linajes ocultos y descendientes perdidos que moldearon el curso de la humanidad. En Egipto, tenemos la rivalidad entre Osiris y Set, 2 hermanos cuyos destinos influyeron en toda la mitología egipcia. En los mitos sumerios, Enlil y Enki disputaban el control de la humanidad. En las tradiciones griegas, vemos los conflictos entre Prometeo y Epimeteo, o incluso entre los titanes y los dioses olímpicos. ¿Podrían estos mitos ser ecos de una historia real que fue eliminada o modificada a lo largo de los siglos? Si este hermano perdido existió, ¿podría su linaje haber sobrevivido en algún lugar del mundo antiguo, reinterpretado por diferentes culturas? Y lo más importante, ¿a dónde fue? Si no siguió los pasos de Caín ni de Set, ¿cuál fue su destino? La respuesta podría estar en los mismos silencios de la Biblia. Si hubo un tercer hermano, su desaparición de la historia plantea una cuestión intrigante. ¿Fue exiliado? ¿Fue asesinado como Abel? ¿O simplemente su existencia fue olvidada por conveniencia? La Biblia está llena de personajes que aparecen y luego desaparecen misteriosamente. Caín, por ejemplo, después de ser maldecido, se establece en una tierra llamada Nod,
donde encuentra una esposa y construye una ciudad. Pero, ¿de dónde vinieron estas personas? ¿Podría esta tierra haber albergado a los descendientes de un hermano que ya había sido eliminado de la historia? Algunas teorías sugieren que este hermano pudo haber viajado a tierras desconocidas, convirtiéndose en el ancestro de pueblos que posteriormente fueron considerados paganos por los seguidores de la tradición judeocristiana. Si esto es cierto, su historia podría haber sido silenciada deliberadamente para fortalecer la narrativa de Set como el único sucesor legítimo. Pero, ¿por qué las escrituras ocultarían algo tan importante? ¿Y qué significaría esto para nuestra comprensión sobre los orígenes de la humanidad? Para desentrañar la verdad, debemos explorar un punto crucial: las razones detrás de este silencio. Sigamos adelante. Pero antes, me di cuenta de que aún no has dejado tu like. Si te está gustando este contenido, haz clic en el botón de me gusta. La Biblia nos presenta genealogías detalladas y descripciones minuciosas del linaje de Adán. Pero si hubo un tercer hermano, ¿por qué desapareció de la narrativa? ¿Su historia simplemente se perdió con el tiempo o fue borrada deliberadamente? Si analizamos la estructura del Génesis, notamos que ciertos pasajes parecen editados, como si hubiera vacíos en la historia. Sabemos que los textos sagrados han sido revisados a lo largo de los siglos, y que muchos escritos antiguos fueron considerados heréticos y eliminados. Si este hermano realmente existió, ¿cuál fue su importancia? ¿Acaso su linaje llevaba un secreto prohibido, un conocimiento que no debía transmitirse? La respuesta podría estar en los textos apócrifos y en los registros de civilizaciones antiguas. El siguiente paso es explorar lo que quedó fuera de la narrativa tradicional y el impacto que tuvo en la historia de la humanidad. Los textos que hoy llamamos apócrifos contienen historias que fueron excluidas de la Biblia oficial. Pero, ¿por qué? Muchas de estas obras ofrecen versiones alternativas de la creación y de figuras clave, y algunas mencionan personajes que no aparecen en la narrativa tradicional. El libro de Enoc, por ejemplo, detalla la existencia de seres conocidos, como los vigilantes, ángeles caídos que supuestamente interfirieron con la humanidad. El libro de los Jubileos menciona a otros hijos de Adán y Eva que no aparecen en el Génesis. Si hubo un tercer hermano, ¿podría su historia estar oculta en estos textos rechazados? Tuvo un papel crucial en el pasado, pero fue considerado demasiado peligroso para ser recordado. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que lo prohibido suele esconder secretos poderosos. Pero, ¿existen pruebas fuera de la tradición religiosa que puedan apuntar a esta línea de descendencia oculta? La arqueología podría darnos algunas respuestas. A medida que exploramos los misterios del pasado, nos encontramos con descubrimientos que desafían la historia convencional. Civilizaciones antiguas, ciudades perdidas, leyendas de pueblos que parecieron surgir de la nada. ¿Podrían estas historias estar conectadas con el hermano olvidado de Caín y Abel? Inscripciones antiguas hablan de reyes y sacerdotes que afirmaban descender de dioses o de primeros hombres diferentes de Adán y Set. ¿Podría este linaje perdido haber sobrevivido de alguna forma, influyendo en culturas posteriores? Además, algunas tradiciones hablan de un pueblo exiliado, descendientes de un hombre que poseía un conocimiento oculto. ¿Es posible que este hermano desconocido haya huido, llevándose consigo un legado prohibido? Si esta línea de sangre sobrevivió, ¿qué impacto tuvo en la historia? ¿A dónde fueron sus descendientes? Y lo más importante, ¿siguen existiendo rastros de esta herencia en la actualidad? Si miramos al presente, podemos notar que ciertos mitos pueden contener verdades ocultas. Si realmente existió un tercer hermano, su impacto podría haber sido mucho mayor de lo que imaginamos. ¿Podrían existir rastros de su linaje en la humanidad actual? Algunas teorías sugieren que ciertas creencias y sociedades secretas han preservado fragmentos de este conocimiento perdido. Además,
Algunas tradiciones religiosas hablan de un linaje oculto, un pueblo que habría heredado secretos prohibidos de la antigüedad. ¿Podría esto estar relacionado con el hermano olvidado de Caín y Abel? La verdad es que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Pero algo es seguro. La historia la escriben los vencedores, y lo que no encaja en la narrativa dominante suele ser borrado o convertido en mito. Pero ahora que conoces esta teoría, ¿qué opinas? ¿La historia que nos contaron está realmente completa? ¿O hay mucho más por descubrir sobre este hermano perdido de la humanidad? Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de más contenido increíble como este.